Amós 3, verso 10. Dios nos dice que su pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto. Mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas, obtenidas por el robo de la violencia. Dios nos dice que su pueblo ha olvidado hacer lo correcto. Dios está hablando de la iglesia. Dios dice que las fortalezas de ella son llenas de riquezas, obtenidas por el robo y la violencia. Dios nos está hablando de una casa formada contraria a la ordenanza de la palabra del Señor. Dios nos está hablando de una casa, de un altar formado conforme al corazón del hombre. La palabra de Dios es la única que puede moldear y que puede direccionar al hombre según Dios quiere. El fruto que viene de Dios es el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu, Dios nos muestra, Dios nos revela qué es lo que tiene que hacer el hombre. Cuando no se obedece a la palabra de Dios, Satanás toma los ministerios y los destruye. Dios nos está hablando de una iglesia, de una casa, de un altar guiado a través del deseo de la carne. Por tanto, dice el Señor, por tanto, se acerca un enemigo, los rodeará y destrozará sus defensas. Luego saqueará todas sus fortalezas. Esto es lo que dice el Señor. Un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca del león solamente recuperará 2 patas o un pedazo de oreja. Así será con los israelitas en Samaria, que se recuestan en camas lujosas, y con el pueblo de Damasco, que se reclina en sillones. Escuchen ahora, dice el Señor, esto y anúncielo. Escuchen ahora esto y anúncielo por todo Israel. Dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el mismo día que yo castigue a Israel por sus pecados, destruiré los altares paganos en Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo. Dios nos está hablando de aquel día oscuro, el cual el hombre tanto espera. Dios nos está hablando de la gran tribulación. Dios nos dice a través de su palabra que un pastor en ese día, en ese momento terrible, en ese momento terrible, el cual el hombre espera, el ser humano espera el día del Señor como que va a traer luz. Y Dios dice que no. Este va a traer oscuridad. Dios nos dice que un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca del león solamente recuperará 2 patas o un pedazo de oreja. Así será con los israelitas en Samaria, dice el Señor, que se recuestan en camas lujosas. Así será, nos dice el Señor, con el pueblo de Damasco,
que se reclina en sillones. Dios nos está hablando de ministerios que Él llamó a trabajar en su obra y olvidaron la esencia del Señor. Dios nos está hablando de hombres que pusieron su corazón en las riquezas. Dios nos está hablando de sacerdotes. Dios nos está hablando de levitas que Dios llamó, ungió para que trabajasen en su obra. Y ya para estos tiempos de apostasía, estos están con su corazón en las riquezas. Estos apartaron su corazón totalmente del Señor. Dios nos dice que estos van a tener su lección en el gran día del Señor. Samaria, nos dice el Señor, que se recuesta en camas lujosas, y con el pueblo de Damasco, que se reclina en sillones. Dios nos dice, escuchen ahora esto y anúncienlo a todo Israel. Dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el mismo día que yo castigue a Israel por sus pecados, destruiré los altares paganos en Betel. Dios va a destruir a todo sumo sacerdote, a todo sacerdote que invita al pueblo de Dios a adorar a ídolos. Dios dice que va a destruir estos altares paganos. Dios nos dice que los altares que estos sumos sacerdotes, que estos sacerdotes y que estos levitas formaron en Betel van a ser destruidos. Los cuernos del altar, nos dice el Señor, serán cortados y caerán al suelo.